Paz y bien, hermanos. Pláticas cuaresmales en este año de la misericordia del Padre. Cuarta plática. Jesús es la misericordia del Padre. Una vez más, traigamos a la memoria el plan que estamos siguiendo para transmitir un mensaje íntegro en su sustancia de nuestra fe. Primera plática, yo soy pecador. Segunda, lo contrario, yo soy santo. Tercera, Dios es mi Padre. Cuarta, lo que hoy quiero comunicar, Jesús es mi hermano, el Hijo de Dios, en el cual reside corporalmente la plenitud de la divinidad. La quinta será, ¿qué tipo de existencia, qué comportamiento voy a tejer yo en mi vida para dar transparencia a estas verdades que son las fundamentales? Hermanos, quisiera brindarles sin afectación la mejor sonrisa o la mejor bondad en mi rostro, en lo que uno puede, para poder hablar lo menos indignamente posible de este tema, porque tratamos de reflejar a ese Jesús de nuestra fe, ese Jesús que ha fascinado nuestra vida, al cual nos hemos entregado por completo. No quisiera morirme sin haber escrito un libro de Jesús. San Juan, como lo veremos luego, dice que si se fuera a escribir todo lo que Jesús hizo, pues no habría sitio en el mundo para los libros que se escribieran. Bueno, pues uno de esos libros, como una hojita del bosque, yo también quisiera entregar para decir: este ha sido el amor de mi vida, esto es lo que yo dejo en herencia a mis hermanos que me rodean. Para entender a Jesús hay que partir de Dios. Parece que tenemos que comenzar diciendo lo contrario. Para entender a Dios hay que partir del mensaje de Jesús. Las dos cosas son verdad. Hemos insistido en que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del amor. Jesús se ha descubierto a sí mismo en aquel Dios. Y se ha descubierto de tal manera y se ha identificado tanto con Él que al final nos ha dicho: yo soy ese Dios. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Traigamos a nuestra memoria cuál es ese Dios que nos entrega la Sagrada Escritura y que los libros de los filósofos, las inteligencias más eminentes, no han logrado captar. El Dios de nuestra fe es el Dios de la Biblia. Es el Dios vivo. Dios no es una gran construcción de pensamiento, no. Es el Dios revelado como alianza y como historia. Detrás de estas palabras, unidos íntimamente a este mensaje, está algo que no es fácil de explicar, porque apenas comenzamos a hablar parece que estamos diciendo cosas contradictorias. Que yo he dicho, no existe Dios sino como revelado al hombre. Más aún, no existe Dios sino con el hombre. Porque el hombre está unido a Dios desde toda la eternidad en el pensamiento divino. Por lo tanto, si yo sé algo de Dios, lo tengo que saber como alianza de amor con el hombre, porque el hombre es consustantivo a Dios. Bueno, no quisiera meterme ahora en unas altas teologías, podría citar a nuestro gran teólogo Duns Scoto, para la orden franciscana es Beato Duns Scoto,
que tiene una frase muy célebre: Deus vult alio sabere con diligentes. Lo digo en latín. La Edad Media se explicaba la teología en latín. Dios quiere tener a otros con diligentes. Quiere tener fuera de la Trinidad a alguien que sea de la altura de la Trinidad. Eso no puede ocurrir a no ser que haya un hombre que, siendo hombre, sea Dios. Bueno, esto sería la última causa de la encarnación. No nos metemos por estos senderos teológicos de altos vuelos, pero evidentemente que la teología tiene que afrontar estos asuntos. Iba diciendo que Dios se nos entrega como alianza y como historia. En suma, que Dios es el que acompaña al hombre, Dios es el que se está entregando como amor, y este amor puede ser ternura, deleite, puede ser perdón, según la reacción del hombre. Y en conclusión, este Dios de nuestra esperanza, este Dios de nuestro premio, está tan unido a la comprensión del hombre que, una vez descubierta la última clave de interpretación de la Biblia, tenemos que decir: no se puede entender a Dios si no se entiende al hombre. No se entiende al hombre si no se entiende a Dios. Así, porque Dios es alianza. En este Dios se ha confiado Jesús, y su propia vida es la proyección y la verificación de este Dios de amor. Vamos pues en busca del rostro de Jesús, que queremos definirlo como la misericordia de Dios. Ahora, el que ha hecho un cursillo de Biblia puede decirme: pero vamos a ver, ¿de quién me estás hablando? ¿Del Jesús histórico o del Cristo de la fe? Pues vaya, te estoy hablando del Jesús histórico y del Cristo de la fe, y te voy a decir lo siguiente: no existe el Jesús de la historia sino en el Cristo de la fe. Y no existe el Cristo de la fe sino en el Cristo de la historia. Así. En consecuencia, los evangelios, de donde arranca la cuestión, son libros históricos que nos dan al Jesús de la historia, o son libros teológicos que nos dan a este Jesús, a este Cristo, más bien de nuestra fe, a Cristo resucitado, que hoy vive en medio de la Iglesia y penetra en nuestras conciencias. Pues la respuesta es esta: son libros de historia y simultáneamente son libros de fe. Para acceder a Jesús no se puede acceder a su historia sino a través de la fe de la comunidad creyente que ha escrito este testimonio vivo y vivificante de Jesús. Y no se puede acceder a la fe sino por el camino de la historia. Si no se admiten las dos cosas simultáneamente, la figura de Jesús se desvanece, se volatiliza. Pues vamos a introducirnos ahora en los evangelios, los 4 evangelios que llamamos, según el orden en que han quedado en la lista oficial, el canon de las Escrituras: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de los 4 evangelios es un testimonio histórico de Jesús, y no se puede decir: este es más histórico que este otro. No. Ni tampoco se puede decir: este es más teológico que el otro. No. Todos son históricos y todos son documentos de fe. Sin fe no se puede leer el Evangelio, por mucha erudición que tú tengas de la filología griega y por mucho que hayas estudiado el medio ambiente cultural de Roma, de Grecia, en el que nacen los Evangelios. Si falta fe, no hay lectura del Evangelio. Y al mismo tiempo, es verdad que los 4 Evangelios podemos dividirlos en
dos grupos. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, son llamados sinópticos. Porque si yo los pongo uno y otro en columnas, voy viendo que hay una visión panorámica y conjunta de la vida de Jesús que va siguiendo pues el mismo procedimiento. En cambio, el Evangelio de Juan no se acomoda a este Evangelio. Vamos a introducirnos con los tres primeros evangelios y vamos a preguntarnos cuál es la imagen de Jesús que ellos nos ofrecen. Hermanos, pues les estoy ofreciendo una clase de Biblia. Más que una clase de Biblia, les diría que les estoy ofreciendo una catequesis cristiana. O sea, una serie de clarificaciones que deben estar serenamente expuestas porque nuestra fe, nuestra piedad, tiene que levantarse sobre bases sólidas. En San Lucas, al principio de su obra, la obra de San Lucas, diríamos que abraza simultáneamente el Evangelio y luego los Hechos de los Apóstoles. Es un bloque muy consistente en todo el Nuevo Testamento. Pues al principio dice de esta manera. Vamos a tomarlo directamente de la Biblia. Dice: puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo. Teófilo significa amado de Dios, puede ser una especie de personificación del cristiano. Después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. San Lucas es consciente de que él va a hacer una obra seria y documental. Esto nos lo dice, esto lo puede decir Marcos, lo puede decir Mateo. De manera que el Jesús de los Evangelios va a ser un Jesús histórico. Vamos a ver cuál es la imagen que se desprende de esta secuencia de relatos que nos dan los Evangelios. Evidentemente que esto hay que hacerlo ahora pues desde una alta visión panorámica. Los Evangelios comienzan con el bautismo de Jesús. Es verdad que hay dos Evangelios que tienen relatos de la infancia. Es lo último que se escribe, al parecer, la infancia de Jesús. De manera que la infancia de Jesús no es los recuerdos de Jesús niño que va a ir creciendo. Es más bien la infancia de Jesús resucitado. Este que ha aparecido en el mundo así, tuvo su entrada de esta manera. Eso serían los evangelios de la infancia. Y desde la primera línea, pues hay que leerlos como un testimonio de Jesús resucitado. Claro que todos los evangelios tenemos que leerlos de esta manera, porque San Marcos, considerado el evangelio más primitivo, comienza de esta manera. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ah? O sea, la historia que te voy a contar yo no es la historia de alguien que luego ha sido confesado como Hijo de Dios. No. Te cuento la historia del Hijo de Dios. Y si no aceptas esto, no puedes comenzar a leer la primera línea del Evangelio. Científicamente esto es así. Vamos a recuperar los momentos de la vida de Jesús. Primer momento de la vida de Jesús es el bautismo. Se bautizaron los apóstoles. Es una cuestión de una investigación aparte. ¿Qué significa que Jesús va al bautismo?
Es una ficción, un buen ejemplo. Si esto fuera el bautismo de Jesús, entonces pues lo diluimos. Jesús va a bautizarse. Su bautismo es totalmente real. Pero aquí ya descubrimos algo que pertenece a su propia visión, a su propia conciencia. Jesús va a bautizarse en solidaridad con el pecador. El bautismo de Jesús es absolutamente real. Y ahora de repente viene el primer secreto. Se abren los cielos, se escucha la voz del Padre, tú eres mi Hijo amado, y el Espíritu desciende sobre él. Es verdad esto. Esto acontece en Jesús. Y ya tenemos el primer dato esencial para nuestra cristología. Jesús es el que tiene una relación tan absolutamente única con Dios que no la ha tenido Moisés, que no la ha tenido ningún profeta. Él es el que ahora se va a manifestar. Él es el Hijo de Dios. Él es el totalmente penetrado del Espíritu. Bueno. Segundo momento. Jesús va al desierto. No es así. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. O sea, Jesús está funcionando según esa identidad que ha sido proclamada en su propio bautismo. Tercero, Jesús, en virtud de ese mismo Espíritu, inicia su anuncio. La inauguración de su misión es la predicación del reino de Dios, como ningún profeta lo ha predicado, puesto que Jesús reconoce: el tiempo se ha cumplido, el reino irrumpe, convertíos creyendo en el Evangelio. En todo esto hay una coherencia profundísima, y todo esto nos está dando el verdadero retrato de Jesús. Ningún pintor lo pintó, quizás ni pudo ser pintado, pero aquí lo estamos viendo con los ojos de la fe. Este es Jesús. Jesús entiende su historia como la actuación final de Dios en el mundo. El mundo va funcionando por tiempos. Hemos llegado al tiempo final y yo vengo como el protagonista y el pregonero de este tiempo final de Dios. Jesús es el profeta escatológico de Dios. Después de él no hay ningún profeta, ninguno. Jesús es el profeta de Dios. Esto es la conciencia que Jesús tiene de sí mismo. Ahí está en el Evangelio, hermano. Esta manifestación del reino de Dios en el final de la historia la hace Jesús de tres maneras. Primero, obrando la salvación por medio de signos que cumplen las profecías. Los milagros son esta proyección de Dios que ha entrado en el mundo. Segundo, predicando con sus palabras que esto ha acontecido, predicando y explicándonos de mil modos, a través de muchas parábolas, qué es el reino de Dios, la predicación de Jesús. Tercero, invitando a todos a que entren en este reino de Dios. Ya vamos perfilando la imagen de Jesús. Jesús es rechazado por el sector principal, el sector dirigente espiritual del pueblo. Jesús ha entendido este rechazo, no solamente lo ha entendido, es que lo ha vivido, lo ha asumido, tanto lo ha asumido que del rechazo hace profecía. Y Jesús anuncia como parte de su mensaje que él va a ser rechazado. Y al mismo tiempo anuncia que Dios va a salir en su favor y por lo tanto Dios le va a arrancar de la muerte.
que Él va a resucitar. Estos dos puntos son indisolubles: el rechazo y la justificación de Dios por parte, la justificación de Jesús por parte de Dios su Padre. De manera que las profecías de la pasión y resurrección de Jesús pertenecen al mismo mensaje de Jesús. Hay otra cosa, hermanos, que Jesús anuncia que en el final de la historia Él va a ser protagonista, a la par de Dios, que Él es el dueño, el que tiene la última palabra sobre la historia. Ningún profeta se hubiese atrevido a esta locura. Los profetas vienen como enviados de Dios, pero es que Jesús, enviado de Dios, es al mismo tiempo el protagonista de este desenlace final del mundo. Entonces, hermanos, ¿quién es Jesús? Es este. Mateo y Lucas ahora nos escriben la infancia de Jesús, teniendo presente todo lo que acabo de decir. Este niño que nace es el niño que tiene este destino. Bueno, este es el plan que han ido exponiendo los evangelios sinópticos. La conclusión es patente. Jesús ha unido de tal manera su vida al Dios de la alianza y al Espíritu de la promesa, que el don de Dios al mundo no es otro que el don mismo de Jesús. Jesús es el Dios cercano, el Dios de mi fe. Es camino para Dios, es camino, pero es que es más que camino, Él mismo es Dios. Luego los concilios dirán Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Y a los evangelios te están empujando para que un día lleguen estas formulaciones. Pero el Jesús de los evangelios es este. Es este. Cuando uno se encuentra con este Jesús, entonces se postra ante Él y dice: Jesús, Señor mío y Dios mío, como tomamos. Bueno, esto es la imagen de los sinópticos. Pasemos ahora a San Juan. ¿El Jesús de San Juan va a ser otro? No, no. Es el mismo. Pero cada uno tenemos nuestro estilo de predicación. Tenemos nuestro modo. Fíjense, San Juan comienza el Evangelio de una manera totalmente distinta de los demás, porque se abre este libro sagrado y suena así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿La segunda persona de la Santísima Trinidad? No, eso no es Jesús de Nazaret. Este es el Verbo. Por medio de Él se hizo todo. Si no existía, existía. Por medio de Jesús de Nazaret se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Sigue. Vino a su casa, los suyos no lo recibieron. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de que comiences a leerme el primer relato, te presento esta carta. Este es el protagonista de esta historia. Pues bueno. Y entonces, San Juan, ¿qué hace? En vez de seguir este esquema, dice: voy a seguir otro esquema. Yo voy a tomar unas escenas de la vida de Jesús y en cada escena yo te voy a representar la totalidad de Él y quizás un aspecto muy revelante. Es una semblanza de Jesús lo que hace el apóstol.
Al final del Evangelio dice, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un epílogo del Evangelio, así se suele poner en las Biblias, epílogo, y este epílogo, pues, tiene también otra conclusión final, pues que es paralela a la primera. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo entero podrían contener los libros que habría que escribir. Pues bien, San Juan dice, voy a coger una docena de escenas y a través de esto tú vas a comprender quién es Jesús. El Evangelio de San Juan tiene dos partes. Una parte narrativa, llena de discursos, y a partir de la cena. La primera parte se llama Libro de los Signos. No lo ha llamado así San Juan, lo hemos llamado nosotros, para entendernos con cierta pedagogía sobre el estilo específico. Y la otra parte, pues, el Libro de la Gloria. Voy a ir recorriendo el Evangelio por escenas. Algunas, en vez de escenas, se podrían llamar signos, porque es lo más adecuado en el lenguaje, pero, en fin, para ser gráfico, no voy a hacer ahora estas distinciones. Primera escena, la elección de los discípulos. Bueno, entramos. Segunda escena, Jesús manifiesta su gloria en las bodas de Caná. ¿Qué son las bodas de Caná? No es un episodio para salir del apuro de aquellos esposos, no es un episodio para decir quién era María, si bien es un texto totalmente singular para fijar la figura de María, sino es esto. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. De manera que Caná de Galilea es una escena que nos dice, este es Jesús, la gloria. No ha llegado mi hora, sí ha llegado la hora. Jesús manifiesta su gloria en Caná de Galilea. Tercera escena, Jesús realiza el signo de la purificación del templo. Los otros evangelios dicen que al final de su vida, bueno, San Juan pone al principio de la vida esta purificación del templo. Yo soy el que purifica el templo. ¿Pero cómo? El templo es de Dios. ¿Qué derecho tienes tú a purificar el templo? Los discípulos no comprendieron. Después de la resurrección comprendieron. Cuarta escena. Jesús y Nicodemo. Nicodemo, maestro de Israel, y Jesús, el nuevo maestro, pueblo de Dios. Quinta escena, Jesús y la samaritana. Esto es lo que más he meditado en el Evangelio de San Juan. ¿Quién era la samaritana? De los samaritanos, esos fueran. Jesús y la samaritana, una escena realmente deliciosa. Después de este episodio, sexta escena. Sexta. Jesús cura al hijo de un oficial real, un pagano. Séptima escena. Jesús cura a un paralítico allí en la piscina de Betesda. Betesda quiere decir misericordia, casa de misericordia. Y con este signo, pues un gran discurso de las obras de Jesús. Octava escena. Jesús, pan de vida, da de comer a la comunidad de Israel. Está representando a la comunidad de sus discípulos, la comunidad del mundo entero. Novena escena. Jesús, luz del mundo,
cura a un ciego de nacimiento, signo de la iluminación del bautismo. Todos estamos destinados a ser iluminados por Jesús, Hijo de Dios. 10ª escena. Jesús, la resurrección y la vida, resucita a Lázaro, muerto de 4 días. Muerto de verdad. Así lo presenta el Evangelio. Última escena. Jesús, he olvidado esto en los sinópticos, es muy importante. Jesús entra como Mesías en la ciudad de Jerusalén. Todos los evangelios cuentan esta escena. Es una escena clave para decir, yo tengo esta conciencia, yo soy lo que soy y entro como Mesías en mi pueblo amado. Ahí. Y ahora comienza la pasión, pero con una característica muy especial. En San Juan, la cena, nos relata la institución de la Eucaristía, lavatorio de los pies. Entonces tenemos pues una serie de capítulos que son los diálogos de Jesús antes de despedirse de este mundo. Hay un intérprete anglicano, tiene un comentario del Evangelio de San Juan, es Charles Dodd. La primera vez que leí me impresionó muchísimo y dije, es verdad. ¿Qué dice este comentarista? La Iglesia entra en el cenáculo y los diálogos de la última cena son las conversaciones de Jesús que nos entrega a la Iglesia. Yo me voy, no os dejaré huérfanos, mandaré el Espíritu, y ahí tenemos una serie de párrafos sobre el Espíritu de Dios y los consejos. En determinado momento Jesús dice que les está entregando pues esta vida, y Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Capítulo 14. Tenemos el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 y el capítulo 17. Todos esos son capítulos de palabras de Jesús en la cena. Nadie va al Padre sino por mí. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Y en otro lugar del Evangelio, pues, en el capítulo 10, el Padre y yo somos uno. Hermanos, ¿quién es Jesús? Este es Jesús. Este es Jesús. Jesús de la historia, Jesús resucitado. Este es el mismo. Pero ahora viene otra cosa. Y lo voy a decir, pues, como conclusión y remate. Estaba escribiendo estas cosas y nos toca rezar el oficio divino, el mismo día en que escribo, un texto de San León Magno. Un texto de San León Magno, pues hace 1500 años. Un texto de San León Magno, Papa. Y dice, el que quiera venerar de verdad la pasión del Señor, debe contemplar de tal manera con los ojos de su corazón a Jesús crucificado, que reconozca su propia carne en la carne de Jesús. ¿Qué cosas está diciendo? Esto es mística. Naturalmente que esto es mística. ¿Qué nos está diciendo? Que yo no puedo contemplar a Jesús resucitado, a Jesús crucificado, Jesús en la cruz, sin decir, la carne de Jesús y la mía son una. ¿Qué es esto? Jesús había dicho que era uno con el Padre. Y ahora tú dices que eres uno con Jesús. Efectivamente. Eso estoy diciendo. Ese es el Jesús de los cristianos. Y luego pues continúa todo el sermón
lo tienen en el breviario, en ese día que estoy refiriendo, que es el jueves de la cuarta semana de Cuaresma. O sea, Jesús asume nuestra condición, la hace suya, asume nuestra debilidad y nos entrega su divinidad. Por lo tanto, ahora la imagen de Jesús ya deja de ser una imagen histórica, deja de ser una imagen teológica y resulta ser una imagen vital, personal, presente. Jesús es la vida de mi vida. En la fe cristiana esto es así. Hermanos, San Pablo, San Juan, en sus cartas, dirán esto. San Pablo dice, en Cristo Jesús. Es que yo vivo, existo, respiro en Cristo Jesús. Y San Juan lo mismo. ¿Quién es Jesús? Cierra los ojos, métete en tu corazón. Ese es Jesús. ¿Quién soy yo? Jesús. Jesús y yo somos una sola cosa. Con la gracia de Dios lo entenderemos.